Doctrinas católicas dentro de la Iglesia evangélica, la falsa teología del sufrimiento. Martín Lutero, a través de las 95 tesis, extirpó las falsas teologías de las indulgencias, pero no pudieron extirpar otras teologías relacionadas con el sufrimiento y las penitencias. La secta católica desde la época del oscurantismo ha tenido esta falsa teología del sufrimiento, al punto de que muchos monjes, monjas, curas se convirtieron en sadomasoquistas, autoflagelándose ellos mismos, y aún en la actualidad hay religiosos católicos que hacen este tipo de barbaries, se autolatigan o ponen a otros a que los latiguen, inclusive se hacen clavar en una cruz, clavar de pies y manos, todo esto para apoyar su falsa teología del sufrimiento. Ellos alegan que sufren así como Cristo sufrió, y que como Cristo sufrió, ellos también tienen que sufrir por Él este tipo de vejámenes. Otras veces cargan cruces muy pesadas, ídolos pesados sobre sus hombros, suben de rodillas hasta llegar a los templos con sus rodillas sangrantes. Monjes, monjas y curas durante muchos años han practicado estos actos masoquistas para justificar su falsa teología del sufrimiento, y tienen otras malas interpretaciones de la Biblia para decir que ellos también son mártires, como lo fueron los apóstoles, como lo fue Juan, como lo fue Pedro, como lo fue el apóstol Pablo, y quieren igualarse a ellos y hacer que sus vidas parezcan vidas de mártires, pero estas no son vidas de mártires, porque su falsa doctrina está basada en el masoquismo y en la negación de la bendición de Dios. Sor Teresa de Calcuta fue una de las mayores promotoras de esta falsa teología del sufrimiento. En esos asilos de enfermos que ella tenía en la Biblia, ni siquiera se preocupaban por suministrarles medicamentos para calmar el dolor, porque la teología de ellos decía que los enfermos deberían sufrir para la gloria de Dios y que esto glorificaba a Dios. Ella misma decía: hay algo muy bello en ver a los pobres aceptar su suerte, sufrirla como la pasión de Cristo. El mundo gana con su sufrimiento. Solamente a alguien endemoniado se le ocurre decir que el mundo gana con el sufrimiento de las pobres personas. Francisco de Asís, antiguo monje franciscano del año 1200, también defendía la falsa teología del sufrimiento, al punto que él mismo recibió estigmas. ¿Qué son los estigmas? Son llagas en las manos y en los pies, supuestamente dados por Dios, pero si esto aparece en forma sobrenatural, definitivamente es algo satánico. Es el diablo quien los enferma poniendo llagas podridas en sus extremidades, ya que solamente Cristo fue quien sufrió por nuestros dolores y tuvo esas llagas causadas cuando fue crucificado. Esta falsa teología del sufrimiento justifica los accidentes, justifica las enfermedades, muestra los accidentes, la desgracia, las enfermedades y la maldición como algo que fuera la bendición de Dios. Pero eso no es bendición, eso es maldición. La teología del sufrimiento llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Muestra la pobreza, el hambre y la necesidad como si fuera una bendición. Y desafortunadamente esta falsa teología del sufrimiento ha sido justificada por líderes bautistas que son cesacionistas y no creen verdaderamente en el poder de Dios y los dones del Espíritu Santo, diciendo que los accidentes y las enfermedades son parte del trato de Dios y quieren mostrar estas maldiciones como algo que fuera de bendición. Aún cantantes cristianos que eran de origen pentecostal se han convertido en fatalistas y cesacionistas que apoyan la falsa teología del sufrimiento. Y esa frase mentirosa de que la fe no hace que las cosas sean fáciles, sino que las cosas sean posibles, no tiene absolutamente nada que ver, porque la fe es una cuestión de Dios y para Dios todas las cosas son fáciles.
Cuando la Biblia habla de pruebas y tribulaciones, se refiere a las persecuciones que vienen por causa de la palabra, por causa del Evangelio. No se está refiriendo a enfermedades y desgracias que sobrevienen por otras causas. Decir que tanto el creyente como el incrédulo es atribulado, eso son mentiras, porque estamos hablando según la Biblia, y la Biblia dice que la persecución y tribulación es por causa de Cristo. Y es que cuando la Biblia habla del aguijón del apóstol Pablo, se refiere a persecuciones y tribulaciones que él sufría por causa del Evangelio. No eran enfermedades como dicen algunos teólogos falsamente, hablando disparates y justificando una enfermedad para Pablo, cogiendo un versículo de allí y otro de allá y hablando lo que no es. Cuando vino el despertar espiritual con Jonathan Edwards, Dios utilizó a estos hombres para hablar en contra del pecado, pero no hubo manifestaciones del Espíritu Santo. Ellos seguían arrastrando estas doctrinas del fatalismo, estas doctrinas del sufrimiento. Igualmente, Carlos Spurgeon fue utilizado por Dios a través de la predicación de la palabra, pero ellos nunca extirparon la falsa teología del sufrimiento o falsa teología del fatalismo. Pero cuando vino Charles Finney, él recibió el bautismo en el Espíritu Santo y se convirtió en un hombre ministrador del bautismo en el Espíritu Santo. Estas fueron las primeras manifestaciones del Espíritu de Dios en la iglesia. Y en los años 60 y 70, cuando ya vino el bautismo en el Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo, dones de sanidad y milagros, como en el tiempo del evangelista Gille Ávila, que la gente recibía milagros y sanidades, aún así se seguía arrastrando ese lastre de la teología del sufrimiento, de la teología del fatalismo, porque a pesar de que se ministraba sanidad a los enfermos, también se pronosticaban males y desgracias, accidentes, muertes y enfermedades. Y ahora que estamos en el tiempo del movimiento neopentecostal, donde se supone que también deben haber milagros, sanidades y prodigios, que es la forma como se debe presentar el Evangelio, aún se sigue predicando esta falsa teología del sufrimiento, falsa teología del fatalismo. Algunas veces se le predica a las personas que Dios quiere sanarlo y bendecirlo, y otras veces simplemente se les predica que Dios quiere enfermarlo, maldecirlo y arruinarlo. Pero cuando Jesús se encontró con los 10 leprosos, Él los sanó a todos, sin importar que solamente uno se iba a convertir. Asimismo, hoy en día Dios quiere sanar a todos, porque Dios quiere mostrar su poder y su misericordia. Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan vieron al cojo, ellos le dieron sanidad en el nombre de Jesucristo. Ellos no le negaron la sanidad, no le dijeron, bueno, siga así porque teológicamente usted tiene que sufrir y tiene que seguir mal. No, Señor, Él recibió sanidad. Tampoco le dijeron, siga enfermo porque todas las cosas obran para bien. Ni tampoco le dijeron, no, es que a usted le tocó ser como Job, siga así mal. Y la Biblia habla claramente acerca de los dones del Espíritu Santo, de sanidad y milagros, pero hoy en día se habla más de fatalismo, de desgracia y de teología del sufrimiento, y tenemos una cantidad de críticos que se molestan porque una iglesia hace una noche de sanidad y milagros. ¿Por qué se molestan por eso? Pues porque ellos no tienen unción ni tienen dones del Espíritu Santo, entonces les da envidia, porque la voluntad de Dios es que se haga sanidad y milagros. ¿Cómo era que Jesús predicaba el Evangelio? Haciendo sanidades y milagros, sanando sordos, sanando ciegos, limpiando leprosos, resucitando muertos. Y estos andan criticando la técnica que Jesús enseñó. Muchos anhelan un avivamiento, pero solamente habrá un avivamiento cuando se predique la palabra de Dios completa, con los dones del Espíritu Santo, con unción y con poder, como Jesús lo hizo, como los apóstoles lo hicieron. Y el día que extirpen el fatalismo, el cesacionismo y la falsa teología del sufrimiento, ese día habrá un verdadero avivamiento en la iglesia.